tercer bloque de comunicación, regulaciones y marketing, la primera presentación va a estar a cargo de Hilda Paredes Villegas. Hilda cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de marketing especializada en mercados, business to business. Ha colaborado en empresas transnacionales como Nestlé, Hewlett Packard y Vitro-Rexha, entre otras. Durante su trayectoria ha estado en diferentes puestos gerenciales, donde ha tenido la oportunidad de manejar una amplia gama de proyectos que van desde el desarrollo de estrategias, análisis de mercado, lanzamientos de productos, comunicaciones, manejo de marca, hasta liderar sesiones para desarrollar propuestas de valor basado en el modelo de escalera que hay para mí. Parte de su filosofía incluye mantener la cercana colaboración con diversas áreas, asegurar que los equipos estén alineados en los objetivos y hacer que el marketing sea un pilar de diferenciación en los proyectos, ya sea a través del acercamiento con clientes o la representación de la compañía. Los dejo entonces con Hilda Paredes Villegas con la presentación titulada Estudio de percepción de la soya en México. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, ha sido un día muy largo, así que gracias por los que aún están en el foro. La realidad es que tenemos preparada esta información que si bien viene en el contexto de la parte de mercado, y eso es muy importante. Empezamos ahorita el módulo de la parte de mercado. Creo que la primera parte que tuvimos en la mañana fue muy importante para entender justamente todo lo que son los estudios y la ciencia que se tiene detrás. Personalmente, como mercadóloga y como consumidora, me parece que hay oportunidades justamente de hacer ese link. Hay veces que los consumidores estamos leyendo etiquetas, algunos, no todos. Me parece que la ciencia a veces lo vemos como detrás o sentimos que es como muy difícil de entender. Yo con mis compañeros de trabajo siempre trato de decir, bueno, esto que estás haciendo, en qué se representa o en qué se ve en el producto final para mí como consumidor final. Y creo que parte de la asociación y de las cámaras es justamente, pues bueno, obviamente ligar este link entre ciencia y marketing. Bueno, el mercado como tal. Bueno. Sí, le estoy dando en el mouse. Ok, le doy. Está como al revés, ¿no? Y en el mercado tenemos que entender que definitivamente soya es una de las proteínas vegetales más utilizadas hoy día. Obviamente, pues bueno, ya hemos visto todos los desarrollos tecnológicos y por la misma razón, obviamente por la calidad, por la disponibilidad y también por la tecnología que se ha desarrollado, pues bueno, por obvias razones es la más utilizada. Esto nada más nos da un panorama de que a nivel global, cuando sacamos o extraemos la parte de proteínas o plantas, productos con base en plantas o plant-based, por eso siempre tengo como el término. Soya aparece como los más utilizados. Podemos ver que chícharo, digo, yo sé que no es el tema chícharo, pero bueno, se está poniendo como un poquito de moda, pero soya sigue siendo la más importante. En cuanto a la gama de productos, la versatilidad de la soya creo que todo el mundo lo sabemos. Aquí sabemos que hay proteína, hay categorías en las que se están utilizando la proteína de soya con más uso, por ejemplo en la nutrición deportiva, la parte de los snacks, cereales, panificación y sustitutos de carne, en donde también hemos visto un incremento bastante fuerte en el lanzamiento de hamburguesas libres de carne como tal.
cuando vemos las categorías de mayor crecimiento, y esto es información global, simplemente meramente direccional, el tema de nutrición deportiva sí es una de las categorías que presentan mayor crecimiento. La parte de snacks, creo que al menos para México es pues una oportunidad también interesante. Sustitutos de carne, la parte láctea, que si bien no es un producto lácteo, bueno, aquí hablamos del posicionamiento de productos con soya como alternativos lácteos, tipo yogurt o tipo leche, obviamente por la regulación llamarlos de la manera correcta. Y la parte final de confitería. Entonces, meramente esto nos dice que sí, en efecto, soya al ser utilizada, pues obviamente empieza a generar todo este tipo de mitos. La realidad es que, ya lo mencionaron en la mañana, hay muchísima desinformación y el día de hoy uno se mete a Google o está en los 1000 chats o está viendo en Facebook o está pidiendo recomendaciones en donde realmente no estamos basándonos en ciencia para tomar nuestras decisiones. Y esto me parece relevante porque obviamente cuando uno busca en internet, pues sí, los mitos, ¿no? Que si no consumo porque soy hombre, produce cáncer, bueno, porque deforesta el Amazonas, que si le puedo dar a mi bebé o no, que si es transgénica, que sí, etcétera. Entonces al final del día existe una serie de posicionamiento negativo o percepción negativa alrededor de este ingrediente. Y para eso, pues siempre he dicho que el consumidor, incluyéndome, y eso que estoy en la industria, no soy mercadóloga de profesión, es muy confuso. O sea, la realidad es que uno lee cosas de, es que consumir esto es muy bueno, y al siguiente link es que esto es muy malo. Entonces, me parece que es parte importante el poder tener información precisa para poder decidir. Ya si uno decide no tomar o consumir productos base soya porque ya leyó, ya se educó y lo decidió, está perfecto, es muy diferente a decir es que porque oí, porque me dijeron. Entonces, esta parte creo que desde nosotros como consumidores es empezarlo a ver. Entonces, la parte de la percepción lo puse porque, bueno, es la manera como se interpreta y se entiende la información que se recibe, que eso también es bien interesante, cómo comunicamos lo que es la parte de ciencia y los estudios. Personalmente, luego con tantas gráficas me pierden un poco, pero cómo traducir eso a la gente para que como en una cámara pudiera tomar un snapshot de lo que es un producto, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, es que al momento de usar este ingrediente en tu dieta puedes mejorar tu vida, por ejemplo. Entonces, ¿cómo mejorar esa percepción? Y me encanta esta figura, porque justamente dependiendo de dónde vemos las cosas, pues es la percepción y la realidad. Y yo creo que parte de sumar esto de que si la soya es buena o mala, pues desde qué lado lo estamos viendo, desde el lado del 3 o del lado del 4. Entonces, para esto yo creo que la ciencia obviamente pues nos podría ayudar a decir, bueno, estamos viéndolo desde este lado. En nuestro caso, como empresa, quisimos justamente entender desde la perspectiva de los consumidores de qué lado estamos viendo esta realidad. Meramente para que les dé el antecedente, en 2017 se hizo un estudio, sí es online, fueron encuestas electrónicas, en donde quizá de entrada sí nos cierra a un perfil de consumidor diferente, pero bueno, creo que es un punto de inicio. Se hizo en 11 países, México estuvo incluido dentro de este estudio, y en específico les voy a presentar de manera general los resultados para lo que fue la parte de proteína de soya. En este caso fueron 506 respuestas. Un poquito el perfil era personas de 20 a 70 años, 45% mujeres, 55 hombres, y que fuera la persona responsable de la compra del alimento o la bebida en el hogar. Y bueno, en esta parte algunos de los puntos que les voy a mencionar de ahora en adelante son los resultados de esta investigación, en donde una de las principales preocupaciones es la alergia. Y solo 6% reporta tenerla, y lo pongo entre comillas porque lo que indican es que sea médicamente probada, sino es percibida. Y el 83%, digo, hay otras alergias,
el 83% de los encuestados, viéndonos al Pareto 80-20, pues realmente no indican tener ninguna alergia. Entonces, en esta parte, pues bueno, si el problema es la alergia y si no consumes como consumidor un producto de soya, pues bueno, ¿por qué no vas y preguntas si eres alérgico a la soya en vez de decir, ay, es que no la consumo porque soy alérgico o creo que soy alérgico? Entonces, eso creo que nos dice algo. Y este chart, gráfica es muy interesante porque si se fijan en la línea rosa y verde, que son, si yo les pregunto a estos 506 personas, indica la percepción que tiene hoy día de la soya, en donde dígame si es extremadamente percepción positiva o extremadamente negativa, que es el lado derecho. La gente se queda con lo rosita, que es positivo, y el neutral, que es verde, el 31%. Entonces, si sumamos esos dos porcentajes, podemos concluir en base a esta muestra que el 94% de los encuestados en México tienen una percepción positiva neutral ante lo que es la proteína de soya. El 4% no sabe lo suficiente como para dar una evaluación y solamente el 2% tiene una percepción negativa. Estamos hablando más o menos de 10 personas. Y algo importante, insisto, esto no lo vamos a extrapolar a los mexicanos que somos, ni mucho menos, es algo direccional. Y algo también interesante que queríamos evaluar era, estamos en un momento donde las proteínas vegetales o las dietas plant-based están en un boom súper fuerte en muchísimas de las categorías. Entonces, cuando hablamos de plant protein o proteína vegetal, ¿cómo se percibe versus soya, versus chícharo y otras? Pero bueno, yo sé que estamos aquí por el tema de soya, pero por ejemplo podemos ver que del 94% que suman la barra de en medio, la percepción positiva neutral de soya, podemos ver que por ejemplo es similar a lo que es el tema de plant-based. Y entonces podemos ver que el concepto de plant-based, que lleva menos tiempo que la proteína de soya en el mercado como concepto, está muy fuerte. O sea, la realidad es que hay una mínima diferencia y se percibe, pues bueno, puede tener como mayor impacto a nivel percepción o posicionamiento el hablar de proteínas vegetales más que de proteínas específicas. Y si rankeamos o se les preguntó a estas personas, bueno, ¿qué tan interesado estaría en probar alimentos o bebidas que tuvieran proteína de soya? Proteína, ¿cuál de estas proteínas estaría interesado? Proteína de soya sigue siendo la número 1, seguida por avena, y bueno, de ahí arroz, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final del día, la soya sigue siendo uno de los primeros que salen como en el ranking del tipo de proteína que están interesados en probar. Ahora, también quisimos ver qué beneficios ellos veían de manera inicial. Básicamente para soya, el puntaje más alto es salud del corazón y el otro es control de peso. Podemos ver que también son similares a la parte de chícharo y también a la parte de proteína vegetal, pero interesante es, después de este ranqueo les enseñamos o se les enseñaron a las personas estos 6 enunciados relacionados con, usted conoce que estos beneficios tiene, o sea, primero les dijimos, bueno, ¿qué beneficios liga con la parte de proteína de soya, que fueron los que les enseñé pasado? Ahorita los exponemos a los mensajes que son, proteína de soya es una proteína de planta, es proteína de alta calidad, ayuda a formar y mantener masa muscular, es saludable para el corazón, ayuda a reducir peso de forma saludable y es amigable con el medio ambiente. Entonces les dijimos, bueno, ahora hagan un ranking o evalúen estos beneficios, en donde vemos que el que sale como mejor rankeado es el saludable al corazón, que es muy consistente con lo que vimos obviamente en la mañana, con los estudios y resultados que los expertos están realizando. Ese es el que sale como mejor evaluado. En un siguiente nivel podríamos decir que está la parte de peso, el que sea una proteína de alta calidad y la parte de masa muscular. Y al final, no menos interesante o importante, simplemente menos rankeado. Yo creo que eso personalmente va a cambiar en los años que siguen. Pero bueno, el saber que es una proteína de planta que es amigable con el medio ambiente. Entonces, de alguna forma estos son como los rankings de los mensajes. ¿Y qué pasó en el antes o el después?
ustedes del lado izquierdo están viendo los resultados que les dije al principio, en donde el 94% estaban entre positivo y neutral. Después de ver los enunciados, del lado derecho pueden ver primero, uno, que sube el porcentaje de personas, más del 22%, hacia tendiendo a evaluar la parte proteína en positivo, y lo interesante es que baja lo neutral, o sea, porque el neutral siempre, no sé, cuando ustedes contestan encuestas es como, ay, no sé, ¿no? O sea, es como neutral, o sea, entonces esta parte es interesante porque justamente ayuda a que los consumidores podamos tomar una decisión de me voy al sí o al no, pero al menos no me quedo como en el centro. Entonces, bueno, esto al final del día meramente direccional nos dice que sí, obviamente los consumidores estamos recibiendo mensajes de qué es lo que estoy consumiendo, pues puede haber obviamente un cambio de percepción. Y meramente esto, sin entrar al detalle, lo único que queremos decir es que en todas las generaciones es consistente este cambio. No solamente, digo, por ahí los millennials o boomers son los que quizá están marcando como una diferencia más de la parte verde, el antes o el después, el pre y el post, de esta parte, pero bueno, creo que al final del día es eso, o sea, cómo poder obviamente utilizar los mensajes para poder construir nuevamente esta percepción. Entonces, a nivel conclusión, realmente al menos en base a este estudio la percepción negativa no es tan alta, solamente el 2%, el 94% están en positivo neutral, el 4% pues no da una opinión. Y en cuanto a mensajes, sí hay un incremento en la buena percepción después de leer los mensajes. La soya es la más utilizada, la incidencia de alergia realmente no es como lo más preocupante en el sentido de que es más percibida que médicamente diagnosticada. Y definitivamente el concepto ahorita de plant-based o proteínas de plantas o dietas plant-based está muy fuerte. Y finalmente creo que es un tema de comunicar e influenciar. Hablaban en la mañana de que si lo dice tal persona en el radio ya se hace ley. Pues sí, digo, a veces hay que jugar ese juego, pero cómo traducir la ciencia y cómo obviamente a través de una estrategia poder colocar esos mensajes a justamente que estos influencers utilicen información, digamos, pues más sustentable que meramente una información de internet, ¿no? Sí hay que reposicionar la parte de soya por la alta calidad, los beneficios de salud y el tema de sustentabilidad, que reitero, en México creo que la sustentabilidad sí nos interesa. Simplemente, pues bueno, hay que darle como un poquito más de importancia en la agenda quizá. Y último, capitalizar las oportunidades de la soya dentro de las dietas plant-based. Eso es lo que tengo para presentarles. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, disculpa, como conclusión, ¿qué es lo que podríamos concluir con esto así un poquito en la actualidad, en el día de hoy? La soya sí está siendo aceptada como un buen nutrimento, y si tú lo ves como mercadóloga hacia el futuro próximo corto, ¿va a continuar esto? O sea, ¿sí se está proyectando a ir aumentando el consumo de la soya? Bueno, para dividir la pregunta, uno, en cuanto a conclusiones, me parece que la más fuerte conclusión es que podemos obviamente educar para mejorar la percepción de la soya, ¿no? Porque, bueno, se vio que el previo y el después de ver los mensajes, pues la gente realmente se educa y puede tener como una evaluación más objetiva, en este caso de la proteína de la soya. En cuanto a la segunda pregunta de si va a crecer bueno, no tengo tampoco una bolita mágica, lo que sí se está viendo, y eso es una realidad, es que hay un incremento en lo que son las dietas de plantas vegetales, de proteínas vegetales.
Entonces, aquí se suma perfectamente la soya. Hablaban hace rato creo que en la presentación del doctor Fonseca, el tema de gluten, donde quizá no era el momento, ¿no? O sea, y ahorita estamos en otro momento del ciclo de introducción y de maduración de este tipo de productos en cuanto a proteínas vegetales que pueden abrir oportunidad, en este caso a la soya, si se hace una estrategia correcta. Digo, si va a subir o no el consumo, pues no le podría decir, pero sí creo que hay una oportunidad para seguir la tendencia de plant-based. Una pregunta rápida. Este estudio es nada más, estos resultados que presentaste solamente son de México, Sí. ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, o sea, hicimos el abstracto pensando en que obviamente el interés o sea, era México, y la realidad es que a veces, pues sí, me encantaría también tener 1000 información de México, y creo que hoy día tenemos la ventaja de poder ver cómo este pedacito para México en específico. No quise traer el global porque, bueno, me parece que estamos como en el foco de qué es la implicación para nuestro país. Okay. No, sí, porque Tailandia es el principal como consumidor de leche de soya a nivel mundial, entonces sí estaría como que… Digo, aquí obviamente sí ya, se busca como una referencia mayor, lo podemos platicar, pero sí queríamos hoy dejar los mensajes. No, nada más quería saber que sí, pero sí, nada más México. estos son exclusivamente de los 506 encuestados para México. Ok, gracias. Sí. Gracias. Gracias.